Hola mis amados, esperando se encuentren bien, juntamente con la familia, les envío un saludo. En esta enseñanza veremos la vida de uno de los hijos del rey David, el cual se opuso a su autoridad y terminó mal. Pongamos atención para no caer en lo mismo. Comenzamos. La oposición a la autoridad. Absalón. Punto número 1. Su persona. Analicemos algunas cosas de este personaje. El nombre Absalón significa padre de paz. Esto nos deja ver que Dios tenía un propósito para con él, ya que podría haber llegado a ser el sucesor de David. Estaba destinado a ser un padre, no solo de sus hijos, sino aún del pueblo, pero se equivocó y su propósito divino no se realizó. Era el tercer hijo de David. Su madre se llamaba Maaca. El primero fue Amnón, el segundo Daniel y el tercero Absalón. El número 3 en la Biblia representa plenitud, es decir, este personaje traía la plenitud de Dios. Esto nos deja ver cómo muchos de los que han sido llamados por Dios tienen cosas grandes para sus vidas, pero desafortunadamente las ignoran o bien no saben cómo llevarlas al cabo y fracasan en sus ministerios. Tenía una hermana. Esta era muy hermosa, se llamaba Tamar, la cual fue abusada por su hermano Amnón, y de ahí surgió todo el problema con Absalón. Todo esto lo leemos en 2 de Samuel 13:1. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Era hermoso. Leemos en 2 de Samuel 14:25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. La belleza de Absalón era inigualable en todo el reino, llegando aún incluso a quedar escrita en el canon bíblico. Esto nos lleva a recordar al querubín, que al igual era un ser hermoso, y que esto fuera para él su desgracia. Absalón, de la misma manera, al ver que era muy hermoso, pensó que era el mejor de todos los hijos del rey, su padre, y esto también influyó en su debacle. Esto nos deja ver que el ministerio, don, gracia, talento que Dios nos ha dado es algo hermoso, pero debemos saberlo manejar y cuidar, ya que esto nos puede llevar a la soberbia y puede ser hasta para nuestra propia perdición. Su cabello. Leemos en 2 de Samuel 14:26. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela, y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. El cabello en la escritura representa consagración, dedicación, tal como lo fue con Sansón. En el caso de este personaje, también le representaba ello, ya que también estaba consagrado para Dios, pero él no lo valoró ni apreció. Además, no supo esperar el tiempo de Dios. David lo amaba. Leemos en 2 de Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. De la misma manera, hoy día Dios ama a los que Él ha escogido, con un propósito, es decir, un siervo o una sierva de Él. Pero estos, al igual que Absalón, no saben lo que Dios les ha dado, es decir, la autoridad, y mucho menos saben cómo usarla. Segundo, su rebelión. Primero buscó el beneplácito del rey. Leemos en 2 de Samuel 14:33. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey,
e inclinándose su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. El rey le besó, y todos vieron que amaba a Absalón, y tenía su beneplácito. El objetivo de este era que toda la gente viera que estaba con el rey, y que tenía su venia. Esto le traería crédito para lo que estaba pensando hacer. ¿Cuántos líderes cristianos hacen ver a la gente que tienen el beneplácito, el favor de Dios, y que Él los ama más que a todos ellos, y que Dios está con ellos y ellos con Dios, para así poder manipular a la gente y hacer lo que ellos quieran que hagan, como lo hizo este personaje? Se enalteció. Segundo de Samuel 15:1 dice: algún tiempo después Absalón compró un magnífico carro de guerra y caballos. Además contrató 50 hombres para que fuesen su escolta personal. Se hizo de un carro de guerra, al parecer mejor que el del rey, y se puso escoltas. ¿Por qué? Esto lo hizo para empezar a imponerse y sobre todo llamar la atención de la gente, que vieran que él era el consentido del rey y el que habría de quedar en su lugar, que no había nadie mejor que él. Eso nos hace pensar cuántos ministros quieren llamar la atención de la gente, que vean que están bendecidos, se compran autos, mansiones de lujo, y le dicen al pueblo que Dios los ama y los está bendiciendo, cuando realmente hay otras cosas detrás de ello. Empezó a usurpar. Leemos en 2 de Samuel 15:2. Se levantaba temprano cada mañana y se paraba en la puerta de la ciudad. Cuando alguien traía un consejo para que el rey lo juzgara, Absalón lo llamaba y se mostraba interesado en su problema. Con todo lo anterior que hizo, ahora empezó a ganarse el beneplácito de la gente, del pueblo, pero empezó a usurpar la autoridad del rey, sin que éste se la hubiera dado, y así fue ganándose el corazón del pueblo. Leemos en 2 de Samuel 15:6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Esto nos lleva a ver cuántos pseudolíderes empiezan a ganarse a la gente de la iglesia, para que vean que son mejores o más buenos que la autoridad que Dios ha puesto, y tratan bien a la gente y se hacen pasar por humildes, sencillos, misericordiosos, les dan amor, atención, y les hacen ver y creer que son mejores que el pastor, que el apóstol, que la autoridad, pero solo lo hacen porque tienen fines malévolos en su mente. Se autoproclamó rey de Hebrón. Engañó al rey haciéndole creer que iría a Hebrón a pagar un voto que tenía con Dios, pero su plan era autoproclamarse rey. Mandó gente antes de llegar a Hebrón para que organizara al pueblo, para que salieran a recibirlo y lo proclamaran rey de Hebrón. Recordemos que esto mismo le pasó al querubín, y esto mismo pasa con estos lidercillos que solo buscan proclamarse autoridades, que no son genuinas y que no han sido puestas por Dios. Leemos en 2 de Samuel 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Ahitofel. Estando allí en Hebrón, mandó a traer a un concejal que tenía el rey David llamado Ahitofel, el cual hizo que la conspiración se reforzara aún más. Leemos en 2 de Samuel 15:12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, y de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón.
Absalón lo toma ahora como su concejal personal. Lo leemos en el 15:31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Analicemos a este personaje, Ahitofel. El significado de su nombre es hermano de la insensatez, de la locura. Era abuelo de Betsabé, la mujer que tomó David de Urías Eteo, y con la cual tuvo a Salomón. Era concejal de David. Sabiendo esto, Absalón lo toma para él, ya que este personaje era importante para David y para el pueblo. Tenía una gran reputación. Así lo toma para que la gente viera que ahora estaba con él y que le servía a él, como dando a entender que ahora él era el rey. Leemos 2 de Samuel 16:23. El consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Este hombre le da dos consejos a Absalón. El primero era que se llegara las concubinas de su padre el rey. Leemos en 2 de Samuel 16, 20 y 21. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Este consejo era con la finalidad de empezar ya una separación, una división en el reino entre David y su hijo, y así fue el inicio de la proclamación del reinado de Absalón. Segundo consejo de Ahitofel. 2 de Samuel 17:1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Este consejo iba enfocado a matar al rey David, acabarlo, para que ya no tuviera ninguna autoridad que le estorbara a él. Vemos cómo el consejo de este terrible hombre era para mal contra David, ya que quería exterminarlo, pero al final el que murió fue él. Leemos en 2 de Samuel 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Cuántos Ahitofeles hay en la iglesia hoy día que dan consejos según su propia opinión, según sus intereses, o bien para manipular a la gente? Hay que tener mucho cuidado de quién nos da consejo en la iglesia, y sobre todo ir con el pastor, el apóstol, la autoridad que está puesta encima de nosotros, y no buscar el consejo de estos, ya que no son consejos de Dios. Tercero, su debacle. Todo esto lo llevó a hacer guerra contra su propio padre, pensando que le ganaría, lo cual no fue así, ya que ese mismo día perdería la vida por mano de Joab, un general de David, aunque ese también no respetó la orden dada por el rey, ya que le había dicho que no le hiciera nada a Absalón, pero este general lo mató. Así acabó con la rebeldía de Absalón y toda la gente que él había ganado y que había peleado por él. A esto se le llama el espíritu de Absalón, es decir, un espíritu de conspiración,
de usurpación, de insubordinación y de rebeldía. Todo esto nos lleva a considerar que este espíritu absalónico quiere operar en la iglesia de Cristo y nadie debe dejarse de este ser, ya que como lo vimos, solo traerá catástrofes y muerte. Hay que cuidarse de este espíritu y de los absalones que quieren levantarse en la iglesia para traer mal. Como ya vimos, Absalón, a pesar de que era hijo de David, lo traicionó. No debemos hacer esto con la autoridad que Dios nos ha puesto, sino antes bien debemos ser obedientes, honrar y aún incluso amar a nuestra autoridad, para que así podamos ser bendecidos. No olviden llevar bien sus apuntes y nos vemos dentro de 8 días. Shalom.